Qué lindo estar con ustedes otra vez. Pues hoy estamos dándole final a la serie Camino a la Cruz. Y con la ayuda del Señor, gracias. Y con la ayuda del Señor, trataré de elaborar un sermón que he llamado El Camino de la Cruz, desde el Edén hasta tu cruz. Y vamos a leer Mateo 27, versos 1 y 2 y versos 45 al 50. Y leo de la siguiente manera, por favor, me siguen ahí. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En este momento, las cortinas del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra fluya a través de tu Santo Espíritu en esta mañana. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios creó al hombre y a la mujer sobre la tierra con el propósito de que fueran felices en comunión con Él y en comunión con la creación. Pero todos sabemos que el hombre echó todo a perder. Por esa razón, con base en la palabra del Señor, podemos afirmar que definitivamente el camino a la cruz inició en el mismo momento que el hombre le falla a Dios allá en el Edén. Porque en su deseo de salvar y proteger al hombre, la corona de su creación, Dios pronuncia con la misma autoridad que dijo sea la luz, pronuncia la primer profecía mesiánica de la Biblia, que dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Tal vez como información paralela y al margen, a este versículo le llaman el protoevangelio, porque contiene la primera buena noticia después de la metida de pata de Adán y Eva. Porque ¿sabían ustedes que evangelio significa buenas noticias? Y esta fue la buena noticia, la promesa de un Salvador. Siendo esta la razón por la cual Cristo vino al mundo y nos da la buena noticia de la justicia divina que resolverá el problema de la condenación eterna de la humanidad que fue desencadenado por el diablo
personificado en la serpiente. En la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, vemos el cumplimiento de esta profecía de Génesis 3:15. Jesús el Mesías prometido, nacido de mujer, vino a la tierra para derrotar al diablo, para derrotar a Satanás y reconciliar a la humanidad con Dios. Cuando Cristo muere, se cumple que la serpiente antigua, como lo dice Apocalipsis, lo hiere en el talón. Porque según los últimos descubrimientos arqueológicos, los romanos atravesaban el clavo o los clavos en el talón y lo pegaban a la madera. Lástima que no se puede ver muy bien, pero este es un hallazgo arqueológico donde el clavo era pasado por el talón contra el madero. De esta manera, el condenado que estaba crucificado podía apoyarse en el talón, porque esta posición hace que el diafragma no funcione. Entonces se tenía que parar, apoyar en el talón para poder respirar. Si fuera puesto en cualquier otro lado, todos los huesitos del pie se deshacen. Era el único punto de apoyo. Entonces, al morir crucificado, Jesús pagó el precio de nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Porque recordemos que la paga del pecado es muerte. Y recordemos que el que peca, esclavo es del pecado. Pecado que la raza humana adquirió como herencia por Adán y Eva. Y solo a través de la muerte seríamos redimidos. El concepto redimido es comprado en el mercado de esclavos. Y el precio para ser comprado tenía que ser la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó ese alto precio por usted y por mí, para que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Usted está consciente de que usted era esclavo? ¿Ahora estás consciente de que eres libre a causa de la muerte de Cristo? ¿Por qué no le damos un aplauso al que nos libertó del pecado? ¡Aleluya! Pero no podemos dejar de lado que también al resucitar de entre los muertos, algo que por supuesto el enemigo, el diablo no se esperaba, Jesús venció la muerte y aseguró nuestra victoria sobre el enemigo. Porque con la resurrección de Cristo se cumple la siguiente parte de la profecía, que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Aleluya. Ya no estamos más sujetos al pecado. De esta manera, hermanos, podemos ver claramente ese paralelismo entre la profecía de Génesis, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, ya que ambas hablan de la victoria de Dios sobre el enemigo del hombre y de la promesa cumplida de la redención para nosotros a través del descendiente de la mujer, o el Hijo del Hombre, como se autodenominaba Jesucristo. Porque cuando la noche estaba ya a punto de acabar, esta profecía comenzó a cumplirse. Aquella noche, hermanos, en el patio del pretorio, donde estaba Pedro, aquella noche donde Pedro niega por tercera vez a Jesús.
y el gallo canta. Y Pedro recuerda las palabras de su maestro, que le dijo: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ahí comienza a cumplirse, paso a paso, el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Y es que paralelamente dice la palabra que en esa misma madrugada que Pedro negó al maestro, los miembros del Sanedrín ya habían concluido en secreto el juicio sobre Nazareno y se habían marchado a descansar. Y dice la escritura que al amanecer del viernes el tribunal se vuelve a reunir de nuevo, probablemente para darle una apariencia de legalidad a aquel juicio ilegal que celebraron en la noche anterior. Entonces mandan a traer a Jesús, y yo creo que toda esta parte se la saben casi de memoria. Y una vez más le ordenan: dinos si eres el Cristo. Dinos si eres el Mesías. Y el Señor le responde: aunque se lo dijera, ustedes no me lo van a creer. Pero Jesús les dice también algo muy importante. Algo que se había profetizado en Daniel 7:13. Y una profecía que los principales sacerdotes tenían que tener presente, que dice: pero desde ahora en adelante verán al Hijo del Hombre estar sentado a la derecha del poder de Dios. Pero ellos no lo entendieron y vuelven a insistirle: entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les contesta: sí, ustedes mismos lo están diciendo. Y esta respuesta le da la base para la ejecución de Jesús por el cargo de blasfemia. Y así dicen ellos: bueno, ya no necesitamos más testigos, no más declaraciones. Después de este falso juicio, igual en la pura mañana, es llevado, en la mañana del viernes, es llevado a la plaza del Pretorio, que era la residencia del gobernador romano Poncio Pilatos. Es en esa plaza donde la presión de los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y la multitud de judíos que estaba presente, por esa presión es sentenciado a muerte por medio de crucifixión, a pesar de que el gobernador lo encontró inocente. ¿Saben, hermanos? La crucifixión era el tipo de muerte destinada a los peores delincuentes y asesinos. ¿Sí? ¿Sí? Porque en la cruz, por amor, también llevaría los pecados de los peores asesinos y los peores delincuentes. Este tipo de muerte se podía decir que era la muerte más dolorosa, porque el sentenciado primero era flagelado, luego era colgado por horas hasta deshidratarse, para que sufriera el dolor de los clavos, para que sufriera el escarnio de la gente que pasaba a su lado, hasta que por cansancio de estar apoyándose en esos clavos, moría literalmente asfixiado. Era una muerte muy traumática. Es en esa plaza donde inicia el último tramo de la vía dolorosa. Y le voy a pedir a nuestra hermana Maite que cante este himno, La Vía Dolorosa, porque cuando yo lo escuché por primera vez hace muchos años, tocó mi corazón
llegó hasta lo más profundo. Y yo le pido a usted que escuche este canto, La Vía Dolorosa. Cierre sus ojos, hermanos. Amén. Gracias, Dios, gracias. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Gracias, mamá. Sí. Esa canción es un sermón completo. Pero sí, hermanos, en esa plaza es donde inicia el último tramo del camino a la cruz.
Y ese camino a la cruz nos dice exactamente cuán lejos iría Dios para salvarte a ti y para salvarme a mí. Después de la condena a muerte, Jesús es flagelado, es coronado con la corona de espinas como una burla de los soldados romanos. Y luego a Jesús le cargan su propia cruz para que la lleve por los callejones de Jerusalén, ante el escarnio, ante la burla, posiblemente de las personas que ya lo habían escuchado hablar. Posiblemente muchos de los que se burlaban de él y le gritaban improperios habían comido del pan y de los peces y los pescados que él había multiplicado. Posiblemente algunos de ellos habían sido hasta sanados por el maestro, pero ahí estaban gritándole. Dice la Biblia que en el camino un hombre del pueblo de Cirene llamado Simón es obligado a ayudar a Jesús a cargar la cruz, porque Jesús estaba físicamente agotado por falta de alimento, por falta de agua, así por el castigo físico que había sufrido. Pero a pesar de su estado físico, Jesús sigue caminando hasta aquel lugar llamado la calavera, donde es crucificado. Y es en este punto que quiero llamar la atención de que Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Pero Jesús, a diferencia de él, después de que estuvo en el Getsemaní, donde afloró su debilidad humana, porque recordemos que él era 100% Dios y 100% hombre. Allí fue fortalecido por el poder del Espíritu Santo y fue empoderado para cumplir su compromiso con el Padre, el compromiso de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesús sí tomó la cruz, pero la tomó voluntariamente. Y realmente sabe que no era su cruz, era tu cruz y era mi cruz. Él no tenía que llevar una cruz, él llevó nuestras cruces para salvarnos. Símbolo de la carga de todos los pecados de la humanidad. Sí, hermano, la tomó voluntariamente por amor. Y esto me lleva a recordar al mismo Jesucristo que nos dijo en Mateo 9:23, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Pero permítanme contextualizar ese texto. Es que mientras Jesús y sus discípulos se hallaban en las cercanías de la ciudad portuaria de Cesarea de Filipo, el Señor, el Salvador, reveló a sus discípulos las atrocidades que iban a sufrir a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas de Jerusalén. Les enseñó específicamente en ese momento su muerte y les habló de su resurrección. Pero en aquel momento sus discípulos no entendieron la misión divina de Jesucristo aquí en la tierra. Incluso recordemos a Pedro, que cuando oyó a Jesús decir esto, lo llamó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca esto. Fue cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Es interesante que poco
un poquito tiempo antes le había dicho, no te lo revelo, ¿verdad? Es impresionante. Pero es que no lo entendieron. Pero Jesucristo previamente les estaba diciendo, con el propósito de ayudar a sus discípulos a comprender que la devoción y el compromiso a su obra incluían dos ingredientes que siguen vivos aquí, hermano: sumisión y sufrimiento. El Salvador les declara de modo enfático lo que leímos en el verso de Lucas 9:23 y que deseo seguir leyendo el 24 y el 25. Por favor, me siguen. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mis discípulos, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Ese cada día, hermano, no es que la tomo y ya me olvidé. Dice, parte central del verso: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Mediante esta declaración, el Salvador hizo hincapié a todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo, que tienen que abandonar su propia manera de vivir. Y cuando se lo dice a los discípulos, también nos lo está diciendo a nosotros. Eso significa controlar mis deseos, mis apetitos, mis pasiones, sacrificar todo, incluso la misma vida si es necesario, siendo enteramente sumisos a la voluntad del Padre, tal como Él lo iba a hacer poquito tiempo después. Suena duro esto, ¿verdad? Jesús usó deliberadamente el símbolo de la cruz para ayudar a sus discípulos a entender mejor su sacrificio. La imagen de una cruz era muy conocida entre los judíos, entre sus discípulos, y era conocida por toda la gente que estaba debajo del zapato del Imperio Romano, puesto que los romanos forzaban a las víctimas de crucifixión a cargar en público su propia cruz hasta el lugar donde iba a ocurrir la crucifixión. O sea, era muy conocido para ellos. Pero fue solamente después de la resurrección que se les abrió el entendimiento a los discípulos para comprender todo lo que el maestro les había dicho. Perdónenme, con permiso, hermanos. Perdón. Sí. Sí, sí. Ok, por favor. Sí. Ellos entendieron lo que el maestro les había dicho y lo que se requeriría de parte de ellos a partir del momento en que quedaran solos. Del mismo modo, nosotros, hermanos y hermanas, hoy debemos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a fin de comprender la importancia de tomar sobre nosotros nuestra cruz para seguirlo cada día. Hoy, ahora en el siglo XXI y en los siglos anteriores recientes,
Muchas personas interpretan la cruz como una carga que se debe llevar en la vida. Una relación tensa, un trabajo ingrato, una enfermedad física. Incluso, yo no sé si ustedes han escuchado que con orgullo de autocompasión dicen, esa es mi cruz que tengo que llevar. Pero saben, hermanos, esa interpretación de llevar la cruz no es correcta. No es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, toma tu cruz y sígame. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de llevar una carga. Para una persona del primer siglo, la cruz significaba solo una cosa: muerte. La muerte más dolorosa y humillante que pudiera tener un ser humano. 2000 años después, ahora los cristianos vemos la cruz como un símbolo preciado de expiación, perdón, gracia, amor, ¿cierto? Es más, la cuelga mucha gente aquí, la andan guindando en el espejo retrovisor. Pero en los tiempos de Jesús, la cruz representaba solo una cosa: muerte. Y una muerte tortuosa. Por lo tanto, toma tu cruz y sígame. Significa estar dispuesto a negarme a mis deseos pecaminosos, a todas mis pasiones que se contraponen a la ordenanza de Dios para seguir a Jesucristo. Y esto se le denomina morir a mí mismo. Morir a mí mismo. Anteponer el deseo de Dios a mis deseos. Es un llamado a la entrega absoluta. Cuando Jesús mandó a llevar la cruz, Él dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. Dejar nuestra manera pecaminosa de vivir y optar por una vida en relación íntima con Dios, siempre será ganancia para nosotros. Por eso dice que el que pierda su vida a causa de mí, la ganará. Ahora, a pesar de que el llamado de entrega total nos puede parecer duro y difícil de alcanzar, quiero decirles una cosa, hermanos: la recompensa es inigualable. Por muchos años se ha predicado el evangelio de las ofertas. Pero deseo decirles hoy, hermanos, que el privilegio de ser hijo de Dios tiene altas demandas. Y una de ellas es la santidad. Porque Dios es santo. Dice Hebreos, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán a Dios. Yo no sé por qué con el tiempo se ha bajado la barra de las exigencias de Dios para nosotros. Entonces en la mañana o en la tarde o en la noche estamos en la iglesia y el día siguiente estamos haciendo cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Santidad significa ser apartado. Ser santo significa ser apartado para Dios. Pero no se me asusten porque los veo con cara de asustados. Es que mediante las escrituras es que aprendemos que quienes deciden llevar la cruz sobre sí
aman a Jesucristo de tal manera que buscan la santidad con el deseo de estar con Él. Los que son novios, los que fuimos novios, recordamos aquellos momentos donde queríamos estar con nuestro ser amado. Y salíamos, en el lenguaje mío de tanto tiempo, salíamos de marcar a llamar por teléfono, a seguir. Y hacíamos lo que fuera necesario para estar con el ser amado. Hoy el Señor nos está llamando a hacer lo que sea necesario para alcanzar la santidad, para estar con nuestro ser amado. Aleluya. No es una carga, es un privilegio, hermanos. Es que solo necesitamos nuestra determinación para desechar todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Necesitamos tomar decisiones para sacrificar todo lo que la palabra de Dios nos pide. ¿Y qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Que nos quitemos lo que nos estorba, lo que nos hace infelices, lo que nos da problemas, lo que pone carga en nuestras vidas. Y nos llama a esforzarnos a seguir sus enseñanzas. Y así vamos a perseverar en el camino de Jesucristo. Estoy de acuerdo, hermanos, que cuando escuchamos o leemos exigencias de tal magnitud, lo natural en nuestras mentes es decir, no lo lograré. Muchos están pensando, no lo lograré, es demasiado difícil, es una barra muy alta y no la voy a alcanzar. Pero quiero recordarles que Mateo 28:20, Jesucristo mismo dijo, y tengan por seguro esto, hermanos, y tengan por seguro esto. Les está diciendo, estén seguros de que yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y tengan por seguro esto. Es que una exigencia como la de Mateo 9:23 debe complementarse también con lo dicho por Jesucristo en Mateo 11:28 que dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, que llevan cargas pesadas. Vengan que yo los voy a hacer descansar. Pongan mi yugo, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, dice el Señor, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para las almas, para el alma. Y agrega, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Hermano, Mateo 9:23 y Mateo 11:28 al 29 no se contradicen. El Señor no está llamando a los cansados para cargarlos más. Los está llamando para dar descanso a sus vidas. No es una contraposición. Él dice, déjenme enseñarles. Pero, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Para explicar eso, voy a tomar un ejemplo que el hermano Enrique Loaiza nos enseñó hace bastante tiempo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermano, y tener presente es que el Señor está con nosotros en esta travesía. Cada día. La cruz se toma cada día. Y el Señor dijo que va a estar con nosotros todos los días.
pero tengan por seguro que yo estoy con ustedes cada día. Lo segundo es, el Señor llama a los cansados, a los que llevan pesadas cargas, a los que están diciendo en el fuero interno, ya no doy más, yo llego hasta aquí. Se me acabaron las fuerzas, no tengo opciones. Yo no sé si usted es uno de esos. Entonces el Señor te está llamando. Y ahora nos dice, mire, yo sé que está cansado, sí, pero póngase mi yugo. Póngase mi yugo. Inmediatamente dice uno, más carga, más carga. Les pido que en este momento piensen en una carreta de bueyes, hermanos. ¿Usted ha visto un buey con la cabeza arriba? Sí. ¿Verdad que no? El yugo hace así. Los obliga a tener la cabeza abajo. Sumisos. Secreto, sumisos. Algunos se han montado en una carreta de bueyes. No que se haya montado en la carreta, sino que se haya montado en una carreta de bueyes. Si se ha montado en la carreta, no me lo diga. No. Yo recuerdo donde mi abuela María, que había un bueyero que se llamaba Javier. Entonces a mí me montaba en la carreta. Y ahí iban los bueyes sumisos. El hombre ponía el chuzo adelante del yugo y ahí se quedaban sumisos. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, hermanos. Pongamos su yugo en nosotros, sobre nosotros. ¿Qué quiere más enseñar el Señor? Dice que cuando nos pongamos su yugo, dará descanso a nuestras almas. Hermano, el concepto original del Antiguo Testamento del alma, que en hebreo es nefesh, significa ser integral. Entonces piense que cuando dice el Señor que nos va a dar descanso a nuestra alma, es que nos va a dar descanso a nuestro ser integral. Nos va a dar descanso físico, descanso relacional, descanso en cada área en la que usted ya no da más, porque es descanso a tu ser integral. Pero ¿cómo va a ser esto? Dice, pues mi yugo es fácil de llevar. Y la carga que yo les voy a poner a ustedes es liviana. Pero aquí hay un detalle, hermano, que a veces pasamos por alto. El concepto de yugo fácil en el tiempo de Jesucristo es el siguiente. Cuando el dueño de los bueyes necesitaba un yugo, no iba al mercado y lo compraba, sino que llevaba los bueyes al taller de carpintería. El carpintero le tomaba las medidas del cuello a los bueyes, la altura, y comenzaba a trabajar. Le sacaba un molde y comenzaba a trabajar, a desbastar la madera. Y cuando el carpintero tenía el yugo terminado, llamaba por el celular al dueño de los bueyes, y nuevamente los bueyes, el dueño del buey llevaba su yunta y le probaban los yugos para que el yugo no chimara, que le montara bien. Ese era el concepto de un yugo fácil, un yugo a la medida. ¿Y saben qué? Posiblemente Jesucristo había hecho cantidad de yugos porque él era carpintero y sabía de qué estaba hablando, hermanos. Su yugo que nos está ofreciendo es un yugo a la medida, no te va a chimar. Qué lindo.
su carga es liviana. No la va a sentir. Tomar nuestra cruz y seguirla parece pesado, hermano. Parece difícil de cumplir, pero no lo es, porque en la realidad sucede algo que usted va a ver en este momento, porque Él prometió, dice, estén seguros, yo estoy con ustedes todos los días. Hermano Rafa, ¿me podrías ayudar para hacer esta demostración? Quédate ahí. Para mantener la altura, por favor. Vengan cargados, yo los haré descansar. Pero no cabe en nuestra mente eso, ¿verdad? No aplica. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros en cada momento. Pero lo que necesitamos es tomar la decisión de tomar el yugo y ponerlo en nosotros. Porque en el resto dice la palabra que el Señor hará. Y cuando comenzamos a caminar, vea lo que sucede, hermano. ¿Quién lleva la carga? ¿Quién lleva nuestra carga? ¿Quién lleva tu carga? ¿Entienden por qué es liviana? ¿Comprenden por qué podemos hacerlo? Gracias, Rafita. Porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso. Pero alguno debe estar pensando, bueno, pero Marvin dijo que llevar la cruz no era lo mismo que la carga. No, este es el ejemplo de la carga. Pero con la cruz que debemos tomar cada día sucede exactamente lo mismo. Porque el Señor ya llevó tu cruz que te está pidiendo que la tomes. Él es experto en llevar tu cruz. Y al igual que con el yugo, llevará tu cruz y te ayudará a llevar tu cruz. Todas tus falencias, todas tus imposibilidades de lo que tenés que dejar y crees que no puedes, vas a poderlo hacer porque Él está a tu lado. Vea lo que dice Isaías 53 y hermano, ahí el Señor me dio ese texto mientras estábamos cantando. Y dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, dice, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. ¿Me explico, hermano? Cuando el Señor nos hace una demanda tan fuerte como esta, está totalmente a nuestro alcance. Solo necesitamos una cosa. Una cosa. Es tomar la decisión de tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque a nuestro lado está Él. Pero tengan por seguro que yo voy a estar con ustedes. Él ya llevó tu cruz, hermano. No se asuste, Él ya la llevó. Cierre sus ojos un minuto, hermanos. Cierre sus ojos un minuto, por favor. En este momento algunos deben estar pensando que ya lo han intentado y que le han fallado a Dios. Pero por favor, jamás, jamás se den por vencidos por los fracasos del pasado. Ni se consideren incapaces de abandonar esa manera de vivir
pecaminosa que Dios te está pidiendo. Sigan con sus ojos cerrados, hermanos. Pero hay cosas también que el Señor nos pide llevar en esa cruz y que estorban en nuestra relación de santidad con Dios, que hacen que nos encerremos en nuestro dolor interno. Son las personas que viven resentidos, enojados, ofendidos o encadenados a los pesares por algo que creen inmerecido. Y que en este caso, tomar su propia cruz y seguir al Salvador significa perdonar. Como dice la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Debe existir un esfuerzo, hermano, consciente para dejar esos sentimientos y volvernos al Señor y poner ese dolor en sus manos. ¿Se acuerda que Él está a la par tuya? Para llevarlo y hacerte libre, para que tus noches sean noches de paz, para que tus días sean días de alegría. No podemos arrepentirnos por otras personas, pero podemos perdonarlas y rehusarnos a ser rehenes de quienes nos hayan hecho daño. ¿Cómo? Perdonando. El perdón es la llave del candado que nos libera de esa otra esclavitud. Recuerda, hermano, perdonar es solamente una decisión, al igual que amar. El ejercicio que hicimos con el yugo nos tipifica la promesa de Dios que se encuentra en 2 Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Vea lo que dice, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque mi poder actúa mejor en tu debilidad, aleluya. Así que ahora no me avergüenzo de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar en mí. Hermanos, debemos hacer nuestra parte. Pero también tenemos que estar claros cuáles son nuestras limitaciones y darle espacio a Dios para que complete nuestras deficiencias. Y cuando hayamos hecho eso, podemos decir lo que dice Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy, aleluya. Los motivo en esta mañana a que de la misma manera que Jesucristo tomó su cruz voluntariamente para pagar con su vida la muerte que nosotros teníamos que haber pagado, de la misma manera, hermanos, usted tome la decisión voluntariamente de creerle a Dios y tomar tu cruz y seguirlo. Porque esta cruz, a diferencia de la cruz de los romanos, no lleva a la muerte, sino que te lleva a la vida eterna.